Dios es bueno, Dios es maravilloso y esperamos seguir siendo edificados por la palabra del Señor. Oramos y entramos en el mensaje del Señor. Señor nuestro, bendito eres por siempre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te necesitamos día tras día. Reconocemos que sin ti no somos nada. Mira a tu pueblo que te vino a adorar, que vino a tu casa, Señor. Te honramos, te glorificamos porque sabemos, Señor, que tú eres lo más grande, lo más importante. Pero también necesitamos, Dios mío, respuesta a cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos a escuchar con paciencia tu palabra, sabiendo que tu palabra produce fe. Y tu palabra nos dice, Señor, que si lo creemos, lo recibimos. Que con fe te agradamos, Señor. Fortalece nuestras vidas. Danos ese aliento, esa fuerza espiritual para cada día seguir hacia adelante. Sí, Señor, sabiendo que contigo somos más que vencedores. Que no hay nada, Señor, a lo que no podamos enfrentar, que no salgamos con la victoria. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, Dios mío. Inunda nuestro ser con tu espíritu, te lo rogamos. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. No estamos solos, el tema. No estamos solos. Dios está con nosotros. A veces el diablo quiere hacernos pensar de que estamos solos para que nos desanimemos. Pero recuerde el título, no estamos solos, Dios está con nosotros. Cuando pasamos por momentos difíciles y no tenemos el apoyo de la familia, ni de los amigos, ni nadie, podemos pensar que estamos solos. Pero la palabra de Dios nos infunde aliento para que recordemos siempre de que no estamos solos y Dios está con nosotros. Usted ni yo somos los únicos que pasamos por momentos difíciles. El profeta Eliseo pasó también por momentos difíciles y más que los nuestros. Al profeta Eliseo le mandaron una embajada, le mandaron pero no de diplomáticos, le mandaron un ejército, mucha gente armada. Eliseo no tenía arma, pero tenía a Dios. Y lo mandaron a capturar. Y lo único que Eliseo había hecho era decirle al rey de Israel por donde el rey de Siria le había puesto emboscada. Así que cuando el rey se dio cuenta de eso, mandó muchos soldados armados. Pero hermano, lo importante es que Dios esté con nosotros. El rey de Siria tenía soldados y tenía armamento, tenía estrategia, tenía apoyo humano, pero Eliseo tenía apoyo divino. Cuando esta gente vino armada, Eliseo tenía a su siervo y su siervo se asustó porque era una muchedumbre. Pero Eliseo tenía su confianza puesta en Dios. Eliseo no tenía apoyo humano, pero él estaba apoyado en Dios. Y nosotros también debemos tener esa confianza en el Señor, de confiar en Dios. Y cuando vino ese montón de gente, el siervo, como no tenía una buena relación con Dios, estaba amedrentado. Pero al final se dio cuenta que eran más los que estaban con Eliseo y él
que los demás. Y llegó a decir, más son los que están con nosotros porque se le abrieron sus ojos espirituales. Y muchas veces cuando no tenemos los ojos espirituales activados, pues nos amedrentamos con los problemas y las situaciones. Pero para eso tenemos la palabra de Dios que nos da aliento. Y que saber si Dios defendió a Eliseo también nos defiende a nosotros. Eliseo oró por su siervo. Y resulta que este montón de gente que vino se dio cuenta que se quedaban chiquitos con la compañía que Dios le había puesto, porque vio el lugar donde estaba Eliseo rodeado de cantidad, un ejército grande, hermano. Ese ejército invisible está con nosotros también, que también nos puede sacar de cualquier atolladero. Eliseo, a pesar de que estaba viendo físicamente la gente con sus armas, él sabía quién es su Dios. Y mientras nosotros sepamos quién es nuestro Dios, nosotros podemos permanecer igual que Eliseo, sabiendo que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Job, un gran hombre de Dios, de quien Dios hablaba de que no había otro como él, también fue atacado. Job perdió sus 10 hijos. Job perdió sus 10 hijos. Y luego la esposa, cuando vio que perdió sus hijos y perdió todo lo que tenía y estaba enfermo, le dijo, mejor es que maldigas a Dios y que te muera. Hermano, a Dios no debemos maldecirlo por nada ni por nadie. Job le dijo, tú has hablado como una mujer fatua. Porque Job se mantenía confiando en el Señor. Y nosotros, igual que Job, tenemos que mantenernos confiando en el Señor. Así que no tenía los hijos, la esposa estaba en contra y después vinieron unos amigos a visitarlo. Y esos amigos lo que hicieron fue ponerle el dedo donde le dolía más a Job. Tú estás así porque tú tienes que haber cometido algún pecado. Tú tienes que estar, tú eres un pecador, pero te la pasas de Hermano, aún en esos momentos, Dios estaba con Job. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Satanás vino contra Job y quería que Dios lo tocara, porque él no podía, Dios le permitió que lo tocara. Pero Dios estaba con Job porque le dijo, toca sus bienes, pero no lo toques a él. Si Dios no le da esa orden, acaba con Job. Pero Dios estaba ahí, aunque Job no se daba cuenta. Y muchas veces Dios está con nosotros, o bueno, Él está siempre con nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Y en la segunda oportunidad vino Satanás nuevamente y Dios le dijo, toca su cuerpo. ¿Tienes permiso para tocar su cuerpo? Tócalo tú. Yo no le voy a hacer ningún daño. Toca su cuerpo, dice, pero no lo mates. Si no, el diablo hubiera acabado con Job. ¿Estaba el Señor o no estaba el Señor con Job? Sí está. El Señor siempre está. Y qué bueno que aún en los momentos más difíciles, ahí está. Recuerde el título, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y eso es muy bueno. Usted sabe que Jeremías fue un hombre que Dios lo separó para el ministerio desde el vientre de su mamá. Y Dios le había dicho, yo te conocí antes que estuvieras en el vientre. Imagínense el Dios que nosotros tenemos. Bueno, por causa del ministerio, porque Job hablaba lo que Dios le decía, y hay gente que no le gusta la palabra de Dios. Pero bueno, Jeremías tenía que decirla. Y por eso los enemigos de él y aún sus amigos quisieron acabar con él. Pero él sabía
que Dios estaba con él como poderoso gigante. Miraba para los lados y no tenía nadie, pero no importa que no mire y no tenga nadie a los lados. Ahí hay uno grande que se gobierna todo. Y vamos a ver cómo se expresaba, hermano, porque tenemos que expresar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da fe. En la NTV, la versión de la NTV, en Jeremías 20, 10 y 11, había amenaza. Él no tenía ejército, pero tenía a Dios. Y mientras tengamos a Dios, podemos estar seguros. Podemos estar seguros. Y decía Jeremías en su momento: he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Tenía muchos enemigos, pero qué bueno que estaba Dios con él. Hermano, no pierda a Dios. Si pierde el trabajo, qué lástima, pero no pierda a Dios. Dios le puede dar uno y mejor, o le puede proveer de algunas maneras. Dice, me amenazan. O sea, no venían con buenas intenciones. Jeremías vivió eso. Ahora mismo Jeremías está en el cielo porque él se mantuvo en la fe. Nos toca a nosotros también mantenernos en la fe. Hay cosas que nos amenazan también a nosotros, ¿no? Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. Si dices algo, te denunciaremos, porque no quería que hablara mal contra el rey ni contra los príncipes. Aún mis viejos amigos me vigilan, hasta los amigos, hermanos. En estos días escuché de uno que cuidaba a otro y ese mismo fue su gente de confianza, dice que ese fue el que lo mató. Pero Jeremías estaba viviendo en aquellos tiempos y dice, aún los viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa. Así decían ellos de Jeremías. Jeremías vivió tiempos difíciles. Dicen entonces, nos vengaremos de él. Tenía enemigos Jeremías, pero tenía él de amigo a Dios. No nos enemistemos con el Señor. No obstante, esto decía Jeremías, hermano, y cuando nosotros estemos en problemas, mantengamos nuestra fe firme en el Señor. Cuando tenemos el problema y cuando no lo tenemos, también debemos de confiar en el Señor. No obstante, el Señor está a mi lado. ¿Cuánto podemos decir que en los momentos difíciles el Señor está a nuestro lado? Recuérdese que el Señor está con nosotros. Dios es fiel, Dios no es infiel, a Dios no lo compran. Él se mantiene de nuestro lado. Que a veces no lo sintamos es una cosa, pero de que no lo sienta, eso no significa de que no está. Él ha prometido estar con nosotros y así es. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. O sea que está armado. ¿Está Dios armado o no está Dios armado? Él es un defensor, ¿no? Dice, ante él mis perseguidores caerán. Él sabía que Dios lo podía sacar de ese problema. ¿Y cuánto creen que Dios le puede sacar de cualquier problema? Para Dios no hay nada imposible. No pueden derrotarme. O sea que estaba el montón de gente contra él, pero él solito, con Dios, decía, no pueden derrotarme. La derrota no es para el cristiano. Cristo ganó en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que mantenernos es fieles y firmes en el Señor. Porque de que Dios esté con nosotros, eso no significa de que no vamos a tener dificultad. Porque entonces, ¿cómo seríamos más que vencedores? Veire, ¿qué peleaste? No, yo no tuve ninguna pelea. ¿Y cómo te voy a coronar como más que vencedora? Tienen que venir los obstáculos. Pero el Señor está con nosotros. Él estaba seguro que fracasarán y serán totalmente humillados. ¿Quiénes? Los que se meten contra los hijos de Dios. Porque los que se meten contra los hijos de Dios tienen que comportarse agradando a Dios, haciendo el bien. Así que van a recibir su recompensa ellos, ¿no? Nunca se olvidarán de su deshonra, o sea, de su derrota. Dios le dio
promesas a Israel para que Israel estuviese tranquila. Dios apoya a su pueblo. Nosotros también hemos sido comprados con Dios. Sí, hemos sido comprados por Jesucristo. La Biblia nos dice que nosotros no nos pertenecemos. Así que Dios cuida de los suyos. Pero en su momento expresó Isaías de la siguiente manera acerca de Israel. Leemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. En la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En la TLA, Isaías 43, 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Mire lo que dijo Isaías. Ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo. Y Jesús en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero que Dios nos abra los ojos espirituales para no tener miedo, porque a veces vemos nada más con lo físico. Pero si el Señor nos dice que no tenga miedo, es porque Él sabe que nos puede defender. Amén, hermanos. Estamos leyendo de gente que tuvo su problema en su momento. Nosotros tenemos los problemas nuestros también, porque el diablo es el mismo. Amén, hermanos. Pero ahí dice, no tengas miedo. Yo te he liberado. Dios le está diciendo así al pueblo de Israel a través de Egipto. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. ¿Cuánto le pertenecemos al Señor? Bueno, si somos pertenencia de Dios, debemos estar tranquilos porque cada quien cuida lo suyo. Amén, hermanos. Cada quien cuida lo suyo. Y Dios, pues, también cuida lo suyo. Así que guardémonos para Él, entonces. Aunque tengas graves problemas, su problema es grave. Bueno, a veces sí son graves, ¿no? Hay unos que no son muy graves, otros son graves, otros son sencillos. Pero dice, aunque tengas problemas graves, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Eso lo está diciendo Dios. Dios es fiel. Nosotros también tenemos que serles fieles. Caminarán en el fuego y no te quemarás. Así dice la palabra de Dios y efectivamente hay unos testimonios en la Biblia de hombres que estuvieron en el fuego y no sé, porque para Dios no hay nada imposible. Moisés en su momento, debido a que, como sabemos, como Moisés se tardó en una relación con Dios en el monte Sinaí, tuvo 1 mes y 10 días para nosotros, la gente del pueblo pensó, bueno, no sabemos qué le habrá pasado, y como había un líder encargado, le dijeron, oye, vamos a hacer un Dios. Hermano, el Dios nuestro no se puede hacer. Él es el que hace las cosas. Pero aquel líder se dejó llevar por la presión del pueblo y dice, bueno, tú el que tenga zarcillo de oro que lo dé para hacernos un becerro, un toro de oro. Y digamos que ese fue el que nos sacó de Egipto. A Dios no le gusta que le den la gloria de Él a nadie. Él no comparte su gloria, Él no la comparte. Así que Dios le dijo a Moisés que te lleve mi ángel, pero yo no voy a estar con ellos. Y Moisés aquí así no le gustaba. Moisés reclamaba que el Señor estuviera con ellos. Y ante la súplica de Moisés, el Señor accedió. ¿Con Dios se puede hablar o no se puede hablar? Así que el Señor está con su pueblo. Como dice la NTV en Éxodo 33:12, ahí hay un diálogo. ¿Cuántos dialogan con el Señor? ¿Cómo dialogamos con el Señor? ¿Ah? Hay gente que quiere que se le resuelva su problema, pero no oran.
¿cierto? Pero Moisés habló. Con Dios se puede hablar. Dios entiende todos los idiomas. Él los hizo. Un día Moisés dijo al Señor. Moisés quería que Dios anduviera con él y nosotros debemos también querer que el Señor ande con nosotros. Pero para eso tenemos que ser santos porque Dios es santo. De hecho, nadie va para el cielo si no se guarda en santidad. Es así. Un día dijo Moisés al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho quién enviarás conmigo. Yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. El siguiente versículo nos dice de la siguiente manera. Si es cierto que me miras con buenos ojos, le decía Moisés a Dios en este diálogo, permíteme conocer tus caminos. Yo necesito saber qué vas a hacer para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Así le decía a Moisés. En el siguiente versículo sigue Moisés en la oración. Hermano, cualquier preocupación, llévesela a Dios. Nadie podía resolverle esa situación a Moisés, pero Moisés la resolvía hablando con Dios. O sea que hay que invertir más tiempo hablando con Dios porque el tiempo con Dios no se pierde. Ni viniendo a su casa tampoco se pierde. Y el Señor le respondió. ¿A cuánto el Señor le ha respondido? Esa preocupación la tenía Moisés, pero el Señor le respondió porque el Señor oye y también habla. El Señor le respondió porque Moisés dice, tú no me has dicho con quién voy a ir, con este pueblo. Y el Señor le respondió, yo mismo iré contigo. El tema es que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Moisés, y te daré descanso. Dios le prometió a... ¿Cuántos saben que Dios da descanso? Te daré descanso y todo te saldrá. Nos conviene la compañía con el Señor. Y el último versículo aquí hablando del Señor con Moisés. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. A Moisés le gustaba andar con, el que anda con Dios anda seguro. El que anda con Dios anda seguro. Hay gente que cree que carga a Dios. Dios nos carga a nosotros. Dios es el que sustenta al universo. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros? Ahora, Dios está con su pueblo, pero Dios también está con sus líderes. Porque Él es el que los llama y los pone. Dios los llama y los pone. Cuando Moisés ya estaba por finalizar su ministerio, él le dijo a Dios que pusiera a alguien en su lugar. Que eso está bien. Todo lo que nosotros vayamos a hacer debemos de presentárselo al Señor. Moisés no decía, bueno, ya yo voy a terminar mi labor y allá que le toque el asunto al que venga. Él oraba por su sucesor. Y yo también estoy orando por mi sucesor. Sí, porque es que yo me fui ya, pues allá que llegue quien llegue. Me gustaría que estuviera aquí alguien que Dios quiera que esté. Entonces, Moisés también pidió a Dios pues que Él es el que sabe. Nos vamos entonces a Deuteronomio 31:8. Ya sabía Moisés que Dios había escogido a Josué. En la NTV, ¿no? Sí. Moisés le está diciendo al que lo va a reemplazar. Moisés le está diciendo al que lo va a reemplazar. No temas ni te desaliente. O sea que el temor puede
venir, al que es líder y al que no es líder. Y el desaliento también. Pero le está diciendo, de ti depende también. De ti depende. No temas, quiere decir que iba a haber situaciones difíciles. Pero aunque tú la veas difíciles, no temas, porque tú sabes quién está contigo, ¿no? Ni te desaliente. No te vayas a desalentar, no te vayas a desanimar. Porque el propio Señor, le está diciendo Moisés, al que lo iba a reemplazar, el propio Señor, hermano, Dios no nos manda así, vaya, Él está con nosotros. El propio Señor irá delante de ti. Y qué bueno, usted sabe que el que va delante es el que puede recibir el golpe, ¿no? ¿Ah? Jesús mismo dijo, vengan en pos de mí. Si usted va a cruzar por un monte, la hierba está alta, deje que otro vaya adelante. Si hay alacrán, si hay culebra, si hay un vidrio, si lo que haya, el que va adelante, ¿no? Pero el Señor nuestro nos ama y Él va delante de nosotros. Jesús dijo, vengan en pos de mí, vengan detrás de mí. Así es Jesús, vengan detrás de mí. Que yo soy el que me enfrento con... Y Él es el que va abriendo camino. ¿Cuánto creen que Dios abre camino? Donde no hay camino, el Señor se lo abrió a los israelitas en el mar. Así es el Señor a quien nosotros le servimos. Hermano, nosotros no perdemos tiempo en servirle a Dios. No tenemos tiempo no perdemos tiempo ni nada en separarnos para Dios. Lo que se pierde es porque no servía. Pero Dios está con los que le sirven. Dios está con los que le aman, con los que le obedecen. Y le dice Moisés a su reemplazo, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Hermano, más fiel que Dios, no hay nadie. Así que Moisés estaba aconsejando a su líder, pero después más adelante, el tema es, no estamos solos, Dios está con nosotros. El mismo Dios se le presenta y le habla a Josué. Ya no era Moisés que le estaba aconsejando, es el mismo Dios. Y en la NTV, en Josué 1:5, le comienza Dios a hablar a Moisés, a Josué. Y mire lo que Dios le dijo allí, ¿no? Nadie te podrá hacer frente mientras viva. O sea que toda tu vida va a ser una vida de victoria. El Dios que estuvo con Josué es el Dios que está con nosotros. Pueden venir amenazas, cosas que pensemos que no podemos, pero si ya Dios nos dijo que iba a estar con nosotros, tranquilo. Amén, hermano. Así que no nos derritamos. No nos derritamos ante las situaciones. El Señor ha prometido estar con nosotros. Yo estaré contigo. ¿Y estará Dios con usted o no? Bueno, el que no dice amén como que no está seguro, güey. El diablo le gusta que usted no esté seguro. A él le gusta que usted esté en duda, porque él sabe que si realmente confiamos en el Señor, dirá, está difícil. ¿O no? Es posible porque por ahí no puedo. Está aferrado a su Dios, tiene fe. Yo estaré contigo como estuvo con Moisés, y Moisés sabía, y Josué sabía como lo que Dios había hecho a través de Moisés. Dice, no te fallaré ni te abandonaré. Así que eso es seguridad completa, seguridad completa. En el verso 9 le sigue hablando a Dios. Dios le sigue hablando a Josué, pero le dice algunas cosas que también nosotros tenemos que recordar. Las sabemos, pero tenemos que recordarlas. Mi mandato, ¿el de quién? El de Dios. El mandato. Dios le está diciendo a ese líder nuevo, a Josué, dice, mi mandato, mi orden. Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Y a usted y a mí también nos dice Dios ante las circunstancias, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. Y eso es lo primero que, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Hermano, Dios sabe qué hacer. ¿Sabe Dios o no sabe qué hacer? Dios o no. ¿Cuándo usted ha visto a Dios con la mano puesta en la cabeza y con la cara arrugada y con los ojos desorbitados? ¿Qué vamos a hacer? Si usted no sabe, Dios sí sabe. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor. No tenga miedo ni te desanime. Y el desánimo siempre anda dando vueltas para ver si encuentra cabida. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por donde te metas, allí va a estar el Señor. Dios le estaba diciendo allí. David, un gran hombre de Dios, también tenía su confianza en el Señor. Y expresó en el Salmo 123, versículo 4, Salmo 23, versículo 4, una expresión que conocemos, que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea que la muerte no esté rondando, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. En ese valle no se mete nadie con usted. En ese valle nada más está aquí en él el Señor y usted. Así que imagínense qué Dios tenemos nosotros, hermano. Nada más recordando. Y reiteradamente el Señor le hablaba a Israel: oye, yo estoy con ustedes y no los voy a abandonar. Porque hay costumbre a veces de gente que abandonan a otros. Pero Dios no es así. Dios es fiel. La NTV, Isaías 41, 8 y 10. Dios le dice a Israel: no te voy a abandonar. Y si Dios no lo abandona a uno, por eso hay que darle gracias, hermano, a Dios siempre. Pero en cuanto a ti, Dios hablándole por medio de Isaías a Israel: mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham. Y Abraham se había muerto hace cantidad de años. Hermano, es bueno tener una relación con Dios. No lo haga solamente por usted. Hágalo por los que vienen abajo de usted, los que vienen detrás. Abraham había partido ya de este mundo y todavía Dios le está diciendo a los descendientes, en los tiempos de Isaías: Abraham fue mi amigo. Y le decía al pueblo de Israel: te he llamado de los confines de la tierra diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No te desecharé. Dios le decía: y no te desecharé. Y el versículo 10 que nos dice, otra vez dice: no tenga. No lo vamos a seguir leyendo porque ya yo veo que ninguno tiene ahora. Pero después, cuando viene el asunto, el Señor es el que nos da la fuerza, hermano. Como dice ahí, el Señor es el que nos da la fuerza. El Señor es el que nos da la fuerza. Somos fuertes porque el Señor está con nosotros. El apóstol le decía: fortaleceos en Él, Señor. Así que nuestras fuerzas vienen de Él. El que está pasando por una necesidad, estoy afligido y estoy no sé qué, está el Señor allí para ayudarle también. El Señor salva también a los afligidos. Si algún día le viene alguna aflicción, recuérdese que el Señor está para ayudarlo. El Señor igualmente no abandona a los que le buscan. A Dios hay que buscarlo. Hay gente que se va a donde hay baile, ha habido baile, se van tempranito, porque dice: a algún borracho, a alguno se le cayó algo aquí, se metió la mano en el bolsillo y que cayó algo. Bueno, si ellos buscan las moneditas, ¿por qué nos vamos a buscar al Señor? En la NTV, el Salmo 9, versos 9 y 10 dice: el Señor es un refugio para los oprimidos. ¿Se siente mal? ¿Hay que correr para dónde? Con el Señor.
El Señor es un refugio para los oprimidos y un lugar seguro para los tiempos de angustia. ¿A dónde nos refugiamos? ¿Ante el vecino, ante la vecina? Nos refugiamos en Él, en el Señor. Él es un tiempo, Él es un refugio seguro. En los momentos, eso era en los tiempos de David, y todavía hay que seguir refugiándose en el Señor. Todavía hay que seguir refugiándose en el Señor. El Señor está con todo el que quiere. Él no desprecia a los oprimidos, Él no desprecia a los humildes, a los arrepentidos. El Señor está allí para ayudarnos. No hay que tener plata para formar parte de la élite del Señor. El Señor está con nosotros. Ahora, el Señor no solamente está con nosotros. Jesús dijo que Él, Dios nuestro, a través de su Espíritu, estaría en nosotros. No solamente estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros. Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos a Dios por dentro. Amén, hermanos. Tenemos a Dios por dentro. Eso lo dijo Jesús. En Juan 14, 16, en la TLA, Jesús le dice: y yo le pediré a Dios Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Así que el Señor no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Romanos 8:9 en la TLA dice de la siguiente manera: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Puede que no tenga muchas cosas, pero usted tiene a Dios. Vale la pena tener a Dios. Dios es útil para todo. Dios es útil para todo. Pero si el Espíritu de Dios vive, no es que va y viene allí, ¿verdad? Ya no tienen que seguir los malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el de Dios, no es de Cristo. Ya tenemos a Dios por dentro nosotros, hermano. Así que no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Y qué bueno que al final la Biblia también nos dice en Tesalonicenses 4:17, y así estaremos con el Señor para siempre. El Dios nuestro no piensa en divorciarse de nosotros. Jesús no piensa en divorciarse de nosotros, no piensa en separarse de nosotros. Murió para que estemos nosotros con Él para siempre. Así que, hermanos, mantengámonos firmes ante las adversidades. Que el Señor nos siga bendiciendo. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Antes estábamos enemistados, pero ahora estamos hechos uno con Cristo. Gracias porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Padre, gracias porque estás con nosotros para bendecirnos, para favorecernos, para fortalecernos, para instruirnos, para que te seamos útil también y para que compartamos, Señor, por la eternidad con usted. Anímenos, oh Dios, y ayúdanos a tener esa confianza que tenía, por ejemplo, Eliseo, que a pesar de la muchedumbre que venía en contra de él